revelado. 9 extraordinarios seres antiguos descubiertos en hielo. Una increíble transformación. La brisa helada de los Andes parecía susurrar secretos olvidados mientras Juan caminaba hacia el laboratorio. Aunque el eco de las leyendas antiguas lo acompañaba, su mente estaba llena de dudas. Sus colegas se burlaban de él, lo miraban por encima del hombro, veían en su piel morena y su acento una prueba de que no era lo suficientemente bueno. ¿Qué podría saber un hijo de campesino sobre arqueología?, solían murmurar. Esta constante descalificación se interponía en su camino, sembrando insidiosamente la semilla del escepticismo en su corazón. Con cada descubrimiento bajo su mando, un pequeño vestigio de esperanza se alzaba, pero el peso de la desaprobación se convertía en una carga pesada. Era un joven brillante, con un espíritu indomable, pero el filo de la crítica le desgastaba. Su madre, una mujer de inmensa determinación, había hecho sacrificios inconmensurables para que él pudiera perseguir su sueño. Todo lo que quería era hacerla sentir orgullosa, pero cada vez que fracasaba en obtener el reconocimiento que merecía, sentía que la decepcionaba. Esta presión lo llenaba de angustia y un deseo de demostrar su valía. En una mañana sombría, mientras revisaba los restos hallados en el yacimiento congelado, descubrió un objeto del que su madre solía hablar en sus historias. Aquellas herramientas de su herencia ancestral resonaban con recuerdos que él consideraba lejanos. Mientras tocaba el hielo que cubría lo que parecía ser la cara de un ancestro olvidado, un escalofrío recorrió su cuerpo. Entendía que esto era algo grande, algo que podría cambiar el rumbo de su historia personal y profesional. Pero el temor a los juicios lo atrapaba, cuestionándose si sus hallazgos serían suficientes para abrir los ojos de sus críticos. ¿Y si no les importa? ¿Y si todo es en vano? La rabia y la desesperación florecían en su interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, se acercaba el día de la exposición. La ansiedad lo consumía y, aún así, una chispa de determinación resplandecía con fuerza. Mientras ensayaba su presentación, sentía el sudor frío que empapaba sus palmas. La presión lo aplastaba ante la idea de que podría, por fin, deslumbrar al mundo académico, pero la sombra del juicio lo acechaba como un lobo en la oscuridad. En el fondo, temía que su madre no tuviera que ver el reconocimiento que tanto merecía. ¿Y si no pueden ver lo que yo veo? ¿Y si mis raíces me convierten en un pesado estigma?, se cuestionaba mientras practicaba delante del espejo. El momento llegó y se encontró frente a una multitud de miradas incrédulas. Su corazón retumbaba como un tambor sagrado, y en su mente, todas las dudas que había sentido cobraban vida. Cuando miró a su madre entre el público, con su rostro lleno de arrugas y agotamiento, la presión era casi insoportable. La sala tomó aire como si nadie estuviera dispuesto a exhalar la verdad. Juan se encontraba atrapado entre el anhelo de ser escuchado y el pánico que amenazaba con devorarlo. Podría alzar su voz y reclamar el lugar que tanto anhelaba, o seguiría siendo un eco del pasado del que nunca podría escapar. El suelo temblaba bajo sus pies, y en ese momento, todo estaba en juego. La sala se volvió un silencio denso cuando Juan tomó aire, preparándose para pronunciar las primeras palabras. Su mente estaba cargada de información, pero su voz titubeaba, como si cada palabra fuera un lingote de hielo que se resistía a fluir. Las miradas de sus colegas pesaban sobre él, mientras sus críticas resonaban en su memoria. Sin embargo, una imagen clara emergía en su mente, la de su madre, la mujer que había trabajado incansablemente para crear un futuro para él. Esa imagen lo ancló. Hoy,
les presentaré algo que podría cambiar no solo nuestra comprensión de los ancestros, sino también cómo valoramos nuestro pasado, dijo con más firmeza de la que sentía, notando cómo algunos en la audiencia se inclinaron hacia adelante, intrigados. Sabía que esta era su oportunidad. Con cada diapositiva que pasaba, sus manos se calmaban y con ellas también su voz. Habló de las excavaciones, del hielo que había resguardado secretos durante milenios y de los seres que necesitaban un nuevo lugar en la historia. Sin embargo, esa seguridad pronto fue empañada por el escepticismo visible en ciertas expresiones del público. A medida que se adentraba en la presentación, su confianza se tornaba en duda ante miradas burlonas. No hay nada nuevo aquí, murmuró uno de sus supervisores, y el eco de esas palabras hizo que su estómago se encogiera. ¿Qué puede un hijo de campesinos aportar a esta conversación? El comentario se filtró como un veneno en su mente, desencadenando una batalla interna entre la autocrítica y el deseo de demostrar su valía. Con esfuerzo, Juan continuó con su exposición, desenterrando una tórrida historia que conectaba a los seres antiguos con su propia herencia. Las herramientas que había descubierto resonaban no solo con el eco del pasado, sino con la de su madre, quien siempre le había inculcado la importancia de las raíces. Mientras hablaba, los murmullos en la sala se fueron apaciguando. Notó un cambio en la atmósfera, la curiosidad comenzaba a reemplazar la burla. Pero sus propios lamentos internos aún lo acosaban, ¿y si me equivoco? ¿Y si no entienden la conexión? La presentación avanzó, y cuando se acercaba al clímax, un opresivo silencio se apoderó de la sala. Estas herramientas no son solo objetos, son una parte de mí, de quien soy. Quiero que reconozcan que incluso las voces más humildes pueden hablar con historias poderosas. La intensidad de sus palabras sorprendió incluso a Juan. Había mostrado vulnerabilidad, y al hacerlo, había comenzado a romper las barreras que lo separaban de su audiencia. Sin embargo, el aplauso que siguió fue ensordecedor. De repente, el viento parecía soplar a su favor, pero cuestionamientos eran ineludibles. ¿Había realmente logrado conectar su legado con su presentación? Mientras se iba de la sala detrás del escenario, la pregunta se convertía en un eco constante en su mente. Aunque la reacción inicial había sido positiva, sabía que el verdadero juicio vendría de los críticos más feroces. A su llegada al laboratorio, encontró a sus colegas esperando con una mezcla de expectativas y recelo. La realidad de la exposición lo golpeó con su peso completo. Había sembrado la semilla del cambio, pero tal vez era demasiado pronto para cosechar frutos. Decidido a no dejar que el miedo lo dominara, se sentó con su computadora portátil, revisando cada nota y documento en busca de argumentos y pruebas que respaldaran su presentación. En su interior, una resolución tomó forma. Ahora no solo tenía que demostrar su potencial como arqueólogo, sino también la relevancia de cada historia, cada raíz que había sido ignorada. Sin embargo, había señales de que la aventura apenas comenzaba. Un mensaje apareció en su pantalla. Hola Juan, te necesitamos. Hay más descubrimientos en el área del yacimiento. Esto podría cambiarlo todo. El pulso de su corazón aumentó. Podrían ser los resultados que deseaba, pero también significaba que el camino se tornaría aún más retador, lleno de descubrimientos que podrían enfrentar no solo su carrera, sino también sus creencias más profundas. ¿Estaba listo para lo que vendría? La mañana siguiente, Juan se despertó antes del amanecer, un nuevo fervor iluminaba su mente. La noticia de los nuevos hallazgos resonaba en su mente como un mantra. No solo se trataba de excavaciones, era una oportunidad para reescribir la historia. Sin embargo, un nudo en su estómago lo acompañaba al recordar la crítica que había enfrentado. Esa inseguridad le recordaba que, aunque el camino se presentaba prometedor, los desafíos estaban lejos de terminar. Al llegar al laboratorio, notó que un grupo de colegas ya estaba reunido. La sala estaba llena de un aire electrizante, uno que asociaba con la anticipación de lo desconocido. Se acercó con determinación, consciente de que debía liderar el camino, incluso ante la posibilidad de que su voz temblara al hablar de estos descubrimientos. Con cada paso, el cuestionamiento interno surgía.
¿realmente poseía la capacidad para llevar a cabo esto? Juan, ¿viste los informes preliminares sobre los nuevos hallazgos?, preguntó Elena, una de sus compañeras más cercanas. Ella siempre había sido su apoyo, pero notó en ella la curiosidad mezclada con una pizca de desconfianza. Sí, y creo que podrían cambiarlo todo, respondió intentando proyectar confianza, aunque sus palabras cayeron pesadas en el aire. Elena frunció el ceño. Pero, ¿es seguro? Ya hemos tenido sorpresas desagradables en el pasado. No quiero que te arriesgues a quedar como un charlatán una vez más. Juan sintió el peso de su incredulidad, pero en lugar de retroceder, eso lo llevó a reafirmar su postura. Tenía que demostrar que no solo era un producto de su entorno humilde, sino un verdadero investigador con algo valioso que aportar. Durante la siguiente semana, en cada reunión, Juan aportó nuevos datos, imágenes y teorías que sostenían la relevancia de lo encontrado. Pero, esa claridad no siempre se reflejaba en su audiencia. Comentarios sarcásticos y miradas escépticas lo desafiaban constantemente. Sin embargo, cada crítica se transformaba en combustible. En lugar de cuestionar su lugar en el campo, se había decidido a contribuir, a empujar su esfuerzo a límites nunca antes alcanzados. Por las noches, se sumergía en literatura antigua, buscando validar cada descubrimiento con pruebas sólidas. Las voces de su madre, llenas de sabiduría, se repetían en su mente, incitándolo a no rendirse, a encontrar su espacio en un mundo que a menudo parecía en su contra. El alto nivel de exigencia que se imponía comenzó a recibir frutos. Su perseverancia lo llevó a construir una nueva línea de investigación, una que entrelazaba los hallazgos con las narrativas históricas de sus ancestros. En su primera propuesta formal, por fin sintió el peso de la responsabilidad derrumbarse de sus hombros. Su pasión estaba expuesta y había encontrado formas de enlazar su legado personal con evidencias irrefutables. Sin embargo, el verdadero examen aún estaba por venir. Recibió un mensaje que le heló el corazón. Juan, hay colegas de otras instituciones interesados en tus hallazgos. Secciónate entre ellos. La presentación está confirmada para la próxima semana. La expectativa lo llenó de emoción, pero también de un profundo temor. Las voces en su mente comenzaban a gritar, ¿qué pasaría si también eran escépticos? ¿Podía realmente arriesgarse a ser cuestionado nuevamente? Mientras se preparaba para su nueva rueda de prensa, una necesidad apremiante creció dentro de él. Debía ser más que un mero presentador. Debía convertirse en un defensor de su historia, de sus raíces. Sin embargo, había aún una sombra en la retrospectiva. Se dio cuenta de que mis decisiones no solo impactaban su carrera, eran un reflejo de quién era él. La noche antes de la gran presentación, su mente se volvió un torbellino de recuerdos y temores. En aquel instante, Juan comprendió que la verdadera lucha era menos sobre el reconocimiento profesional y más sobre enfrentar su propio sentido de autovaloración. Las preguntas lo atormentaban. ¿Estaba preparado para confrontar la crítica de nuevo? Sería este el momento decisivo que siempre había esperado. Mientras se acomodaba en la cama, una idea estremecedora cruzó su mente. ¿Y si los hallazgos revelan algo que ni él mismo puede aceptar? La inquietud se asomaba, y el horizonte de su carrera destellaba con la posibilidad de redención o ruina. Esa noche, su sueño se tornó en una batalla. ¿Estaba listo para enfrentarse a lo que podría ser su mayor revelación? La mañana de la presentación llegó con un matiz de incertidumbre inconfundible. Juan se despertó con la adrenalina corriendo por sus venas, cada latido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho. Se miró al espejo, buscando al hombre que había luchado con dudas y temores y que ahora debía enfrentar a una audiencia en la que hallaría tanto apoyo como crítica. Mientras vestía su chaqueta, recordó las largas noches de estudio, las preocupaciones y las profundas conversaciones que había tenido consigo mismo. Un silencio tenso lo acompañaba mientras se dirigía al auditorio. En el pasillo, se encontró con Elena. A pesar de la cercanía de su amistad, la expresión en su rostro reflejaba una mezcla de aliento y una sombra de preocupación. Lo que estás a punto de hacer es enorme, Juan. Confía en ti mismo,
le dijo, sus palabras envolviendo a Juan en un remolino de emoción y responsabilidad. Cuando entró al auditorio, se sintió como si estuviera a punto de entrar en una arena. Las miradas de sus colegas se posaron en él, llenas de una expectación palpable. La iluminación del lugar era intensa, contrastando con la penumbra que solía rodear sus investigaciones anteriores. Sin embargo, en ese instante, mientras organizaba sus notas, algo dentro de él cambió. En lugar de sentir temor, comprendió que esta era su oportunidad de liberarse, de mostrar el esfuerzo que había invertido no solo en su trabajo, sino en su vida. Su presentación comenzó, y a medida que mostraba las imágenes de los hallazgos y desglosaba la información, una confianza inusitada comenzó a invadirlo. Las palabras fluían, y sus argumentos se entrelazaban con pasión. Inadvertidamente, cada slide que mostraba era un puente hacia su esencia y su historia. Las críticas pasadas, ese eco de desconfianza que había padecido, comenzaron a convertirse en algo inaudible. Era un nuevo Juan, determinado a cambiar el cuadro de la narrativa científica. Sin embargo, al llegar al clímax de su exposición, un colega levantó la mano. ¿Por qué deberíamos creer que estos hallazgos son válidos, Juan? Aún nos quedan muchas preguntas. La tensión se palpó en la sala. La voz de su oponente resonó como un disparo en una paz casi consolidada. En su interior, Juan sintió un resurgimiento de ese miedo que lo había perseguido, una sombra de inseguridad que parecía querer desarmarlo en ese preciso momento. No obstante, en lugar de retroceder, recordó su viaje, la labor de aquellos que habían creído en él incluso en los peores momentos. Respeto su escepticismo, y de hecho, lo considero esencial en nuestra disciplina. Estos hallazgos no son solo sobre la antigüedad, son sobre el legado de quienes vinieron antes de nosotros, algo que vale la pena investigar a fondo, respondió con firmeza. Esa respuesta no solo lo defendió, sino que también reforzó su valor frente a la crítica. La presentación culminó de manera imprecisa, pero su sentimiento era innegable, había crecido. Ahora, frente a sus colegas, había forjado un espacio que desbordaba potencial, no solo profesional, sino humanamente. Aquella noche, después de la presentación, mientras revisaba los comentarios y los debates que seguían, se dio cuenta de que la crítica no había desaparecido. Más bien, había evolucionado en preguntas que requerían respuestas más profundas. Cada cuestionamiento diseñado para desgastarlo se estaba transformando en un impulso para continuar su investigación, para enriquecer su búsqueda. Al llegar a casa, una mezcla de alivio y agotamiento lo envolvió. Se sentó en su escritorio y empezó a escribir. Hay un mundo entero por descubrir, y ahora se percataba de que cada respuesta necesitaba abrir la puerta a nuevas preguntas. Estaba en el camino correcto. Pero con cada palabrería, también sentía el murmullo de una nueva inquietud. ¿Podría enfrentar la verdad detrás de sus hallazgos, si ésta alteraba todo lo que conocía? Esa pregunta flotaba en su mente como un espectro, haciéndolo entender que su viaje apenas comenzaba. La esencia de su investigación lo guiaba hacia nuevas dimensiones, pero también revelaba que la revelación podía ser un arma de doble filo. ¿Qué otras verdades podría desenterrar? Con la mente llena de desafíos y posibilidades, Juan supo que esta era solo la primera batalla en una guerra mucho más compleja por la verdad. La semana siguiente trajo consigo una oleada de correos electrónicos y mensajes. La presentación de Juan había sido el punto de partida de una discusión que resonaba más allá del auditorio. Sus colegas y mentores estaban profundamente involucrados, sus interrogantes generando un círculo virtuoso de investigación. Sin embargo, en medio de esos halagos, algo inquietante comenzó a gestarse en su interior. Mientras navegaba por las opiniones, se dio cuenta de que su trabajo no solo lo había expuesto al reconocimiento, sino también a la competencia. Otros investigadores empezaban a leer sus hallazgos, ansiosos por aprovecharse del momento. Varias propuestas de colaboración comenzaron a surgir, pero cada una de ellas traía consigo implicaciones que Juan no estaba seguro de poder manejar. Un lunes por la mañana, Juan se reunió con su equipo para discutir próximos pasos. La sala estaba impregnada de una energía renovada, pero él se sintió distante, como si su mente navegara en aguas turbulentas.
Debemos afrontar las críticas, dijo su asistente, Marta, con entusiasmo. Este es el momento de publicar más artículos y consolidar nuestra posición en la comunidad. Pero, ¿qué pasa si encontramos algo que contradice lo que hemos descubierto?, preguntó Juan, sintiendo como el peso de la verdad comenzaba a presionar sobre su conciencia. Las miradas de sus colegas cambiaron, la atmósfera se tornó densa. Juan pasó de ser el héroe a ser un hombre aterrorizado por las posibles repercusiones de su propia investigación. Las noches se hicieron más largas. En lugar de dormir, revisaba minuciosamente su trabajo, preguntándose si había pasado por alto evidencia que podría invalidar sus hallazgos. La presión de tener que demostrar su valía lo mantenía en un limbo entre el éxito y el miedo. Comenzó a escribir en un diario, una práctica que había abandonado hacía años, esperando que las palabras lo llevaran a la claridad. He aquí el dilema doloroso, se encontró anotando: la búsqueda de la verdad podría destruir todo lo que he construido. Decidido a no dejar que la incertidumbre lo consumiera, Juan se centró en desenterrar más información sobre los seres antiguos que había hallado. Dedicarle tiempo a reflexionar no era suficiente, necesitaba datos concretos para lidiar con las futuras confrontaciones. Una noche, inmerso en su trabajo, encontró un viejo artículo de un investigador poco conocido que había trabajado en la misma área. Un fuego nuevo de curiosidad y urgencia se encendió en él. Había causado el hallazgo original más daño que beneficio. Días después, mientras revisaba sus notas, un pensamiento irrefrenable surgió en su mente: ¿y si esta revelación no fuese un paso hacia su éxito, sino un camino hacia un estruendoso fracaso? Esa inquietante posibilidad inquietaba cada rincón de su ser. Sin embargo, en vez de permitir que el miedo lo paralizara, decidió tomar un enfoque diferente. Se propuso elaborar un ensayo que no solo incluyera sus hallazgos, sino que cuestionara lo que creía saber. En la preparación de este nuevo proyecto, Juan comprendió que estaba en un proceso de transformación personal. El saber que cada investigación indicaba más preguntas que respuestas le proporcionaba una tímida tranquilidad. Se percataba de que la integridad de su trabajo era más importante que el reconocimiento momentáneo que había buscado con tanto fervor. Su dilema se convertía en una búsqueda de autenticidad, no solo ante su público, sino ante él mismo. Sin embargo, la noche en que terminó su primer borrador, recibió un mensaje inquietante. Debemos hablar. Lo que has encontrado podría cambiarlo todo. La voz en el mensaje resonó como un eco de sus temores. ¿Se arriesgaría a enfrentar lo desconocido y sus posibles consecuencias, o se inclinaría hacia la seguridad de lo conocido? Mientras la ansiedad palpaba su mente, Juan se dio cuenta de que se enfrentaba a una decisión que definirá su futuro no solo como investigador, sino como ser humano. La búsqueda por la verdad. Ahora incluía una confrontación interna que amenazaba con desbordarse. ¿Era realmente el momento de descubrir lo que estaba enterrado en las sombras de su propia investigación? El viento soplaba con una intensidad inusual por las calles de la ciudad mientras Juan se preparaba mentalmente para la reunión. La luz tenue del amanecer apenas iluminaba su camino, pero su mente latía con una energía nueva. Había tomado la decisión de responder al mensaje que había recibido la noche anterior, un acto que simbolizaba su compromiso con la verdad, sin importar el coste personal ni el profesional. Durante la reunión, el ambiente era tenso, pero Juan sintió la responsabilidad de iniciar la conversación. He estado reflexionando sobre nuestras investigaciones recientes, comenzó, su voz resonando con un firme tono que intentaba transmitir seguridad. Creo que es fundamental que cuestionemos lo que hemos encontrado. No podemos permitirnos estar en un pedestal, cegados por la euforia del reconocimiento. Marta y los demás miembros del equipo lo miraron con sorpresa, como si estuvieran ante un espejo que les reflejaba sus propias dudas. La vulnerabilidad de Juan al exponer su inseguridad les dio la libertad de hacerlo también. Se discutieron diversas teorías que podrían contradecir sus hallazgos. El debate se tornó fervoroso y apasionado. Sin embargo, Juan no estaba allí solo para desahogar su inquietud. Había un propósito más profundo:
Quería unir a su equipo en la búsqueda de una verdad que era más amplia que su éxito individual. Al salir de la reunión, una atmósfera renovada lo rodeaba. La conversación había abierto puertas a nuevas posibilidades, algo que no había anticipado. Las preguntas que él había alzado como barreras se convirtieron en pasajes hacia un nuevo camino de indagación. Se dio cuenta de que su equipo estaba listo para enfrentarse a lo que sea que se interponga en su camino en lugar de huir. Sin embargo, el eco del mensaje que había recibido aún resonaba en su mente. Lo que has encontrado podría cambiarlo todo. Esa era una posibilidad aterradora, pero también excitante. Juan decidió investigar más sobre el remitente. La búsqueda de información lo llevó a un antiguo colega, un investigador cuyos trabajos mostraban un enfoque distinto al que él había adoptado. La distancia entre sus teorías estaba marcada por una ligera tensión, pero la emergente curiosidad de Juan se apoderó de su mente. Tal vez esa interacción le permitiría encontrar el contraargumento que necesitaba para su ensayo. A medida que se sumergía más en la investigación, la idea de unirse a este colega comenzó a abrirse paso en su mente. Pero, al mismo tiempo, surgieron dudas. Se cuestionaba su propia capacidad para mantener la integridad de sus hallazgos en medio de un nuevo enfoque. Sin embargo, repleto de determinación y un renovado sentido de compromiso, sentía que dar ese paso quizás expandiría sus horizontes. Con cada descubrimiento nuevo, Juan se preguntaba si las implicaciones de su trabajo podrían transformar el ámbito académico. Su perspectiva se había ampliado. No buscaba ser el protagonista del relato, sino un partícipe en una historia colectiva por la verdad. Sin embargo, esa claridad venía junto a un profundo temor de ser eclipsado por las nuevas voces que comenzaban a surgir en su entorno. Esa noche, mientras repasaba notas antiguas y gráficos, notó que un patrón aparecía frente a él. La conexión entre sus hallazgos y los artículos de otros investigadores abría puertas a nuevas teorías. El misterio de los antiguos seres debía ser abordado desde múltiples ángulos, y estaba decidido a liderar esa interrogante. En medio de la efervescencia de ideas, su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un mensaje del misterioso colega, quien estaba ansioso por discutir la posibilidad de colaborar. Creo que podemos encontrar respuestas juntos, decía el mensaje. Juan sintió una oleada de adrenalina. Estaba en la antesala de un nuevo capítulo en su carrera, enfrentándose al riesgo de una colaboración que podía ser tanto un divisor como un unificador. Con una extraña mezcla de ansiedad y determinación, ahora se preguntaba, ¿estaba listo para dejar atrás sus miedos y dar paso a una nueva era en su vida profesional? La hora de enfrentar no solo lo desconocido, sino a sí mismo había llegado. En el fondo podía sentir que cada decisión, cada descubrimiento, podría reconfigurar no solo sus hallazgos, sino también su propia identidad como científico. El sol despuntaba, ofreciendo un suave brillo que contrastaba con el torbellino de pensamientos en la mente de Juan. La papeleta para su futuro estaba en sus manos, un correo más, una invitación a descubrir y explorar lo desconocido, pero también a vulnerarse ante su antiguo colega. Juan sabía que, para avanzar, debía arriesgarse, adentrándose en un territorio que aún no dominaba, desgastado por el miedo al fracaso. Esa incertidumbre jugaba en su contra. Se sentó frente a su computadora, la pantalla iluminando su rostro mientras sus ojos recorrían las palabras del mensaje de su colega nuevamente. Podemos encontrar respuestas juntos. La idea resonaba, generando ecos de posibilidades. Tendría que hacer una elección, abrazar la colaboración y sus complejidades o aferrarse al solitario camino que había trazado hasta ahora. Mientras redactaba una respuesta, una ola de duda lo invadió. ¿Cómo podría negociar sus propias teorías y dejar que un nuevo enfoque influenciara lo que consideraba sus descubrimientos? La inseguridad comenzaba a hacerle dudar de su propia voz en la comunidad académica. Su mente llegaba a cuestionar si realmente había pasado la prueba del rigor que su propia investigación exigía. Cada clic del teclado resonaba con la ansiedad de un jurado que había debilitado su desempeño. Finalmente, dejó caer sus pensamientos sin filtrar en el correo, sintiendo que al enviarlo liberaba una parte de sí. Estoy dispuesto a explorar esta colaboración.
Hagámoslo, firmó con un golpe de tecla decidido. Inmediatamente sintió una mezcla de alivio e inquietud ante lo que vendría. Los días siguientes transcurrieron como un compás de anticipación. Juan redobló sus esfuerzos en la investigación, estudiando más sobre su colega y sus trabajos. Sin embargo, en este proceso de inmersión, se dio cuenta de que había comenzado a cuestionar no solo las teorías de otros, sino también las suyas. Viajaba por un laberinto donde las paredes eran sus propias inseguridades, pero la transformación emergía de lo más profundo. Una imagen se dibujaba frente a él al aplicar un nuevo enfoque. No todos los hallazgos deben ser definitivos, algunos pueden ser simplemente un punto de partida. La disciplina de ser un académico se transformaba en una exploración de creatividad y riesgo. Era un descubrimiento desestabilizador que suscitaba un dique de emociones. La posibilidad de renunciar a su egocentrismo académico por un trabajo conjunto abrió un nuevo horizonte. Los días se convirtieron en una montaña rusa emocional, oscilando entre la duda y la euforia. Un día, con la mente saturada al borde del colapso, Juan se dispuso a dar una vuelta por el parque cercano. El aire fresco se sentía revitalizante mientras pensaba en lo que había dejado atrás y lo que estaba por venir. Había logrado, incluso en su confusión, aprender de su propia vulnerabilidad. Esa conexión con sus emociones lo acercaba a la autenticidad que tanto anhelaba. Al regresar, una notificación interrumpió sus pensamientos. Era una invitación para una videollamada con su antiguo colega, quien tenía noticias sobre los nuevos descubrimientos que debían discutirse. Juan sintió que el corazón le palpitaba con mayor rapidez. Desde el momento en que la llamada empezara, su vida podría cambiar para siempre. Juan, la voz al otro lado era firme, pero no sin cierto entusiasmo. Estoy emocionado por lo que hemos encontrado. Se sentó, su mente rebosante de posibilidades y temores latentes. La verdad que forjarían juntos podía ser monumental, pero como todo en la vida de un investigador, conllevaría la necesidad de entregar algo, su control sobre el proceso. Mientras la conversación comenzaba, Juan se preguntó no solo qué revelaciones les esperaban, sino también si estaría listo para asumir la nueva identidad que se forjaría al aceptar a otro como un colega, no solo como un competidor. Hemos desenterrado algo que cambiará todo, continuó el colega. Las palabras desencadenaron una mezcla de anticipación y temor. Pero primero, tenemos que hablar de lo que eso realmente significa para nosotros. Era el momento de ser honestos, no solo entre ellos, sino consigo mismos. ¿Sería capaz Juan de abrirse completamente? La revelación de lo inexplorado estaba a la vista, y con ella, la verdad sobre sí mismo. El brillo de la pantalla del ordenador reflejaba la intensidad que Juan sentía en su interior. A medida que la conversación se desarrollaba, cada palabra de su colega era como una llave que abría nuevas puertas en su percepción. La revelación de descubrimientos revitalizaba tanto su curiosidad como su ansiedad. Aquello que inicialmente parecía una colaboración desafiante comenzó a asumir un matiz de posibilidades infinitas. ¿Podía realmente formar parte de algo tan grande? Lo que hemos hallado está más allá de lo esperado, continuó el colega. Sin embargo, para aprovechar la magnitud de estos datos, necesitamos unir nuestras visiones. Es el momento de dejar atrás antiguas rivalidades. Las palabras resonaron en el fondo de su mente, surgiendo de sus dudas como un eco fracturado que demandaba atención. La idea de coexistir profesionalmente con alguien que anteriormente había visto como competidor era como bailar en la cuerda floja. Un pequeño movimiento en falso podría hacerlo caer de vuelta a la inseguridad que tanto había luchado por superar. Juan sabía que aprovechar esta oportunidad requeriría un sacrificio considerable de su zona de confort. La idea de presentar públicamente sus hallazgos conjuntos lo aterraba, no solo por el miedo al juicio ajeno, sino también por la posibilidad de que su propio trabajo pudiera verse eclipsado. Mientras reflexionaba, recordó la lección fundamental que había comenzado a asimilar en los días anteriores: el aprendizaje no debía ser un viaje solitario. Tal vez la colaboración era un ingrediente clave no solo para el éxito académico, sino también para su desarrollo personal.
Estoy dispuesto a trabajar en esto, finalmente dijo, sintiendo que su voz resonaba con más firmeza de lo que había anticipado. Pero debemos establecer cómo podemos hacerlo, cómo podemos amplificar nuestros hallazgos sin que ninguno de los dos pierda su esencia. La resolución de Juan sorprendió a su colega, quien lo felicitó por su apertura. Para Juan, era un momento transformador. Había decidido desalojar sus antiguas inseguridades y enfocar su energía en la creación neta, comenzando a ver las diferencias como una fuente de fortaleza, no de debilidad. Los días siguientes fueron una mezcla intensa de trabajo colaborativo y confrontaciones internas. La comunicación con su colega se volvió fluida, pero había momentos de fricción. Los desacuerdos surgían a medida que discutían las interpretaciones de los datos. Juan se sentía temeroso de ceder demasiado terreno, mientras su colega abogaba por arriesgarse. Cada debate se transformaba en un espejo de sus luchas internas. ¿Estaba realmente tocando un nuevo nivel de madurez, o simplemente pretendía ser valiente? Sin embargo, en cada interacción, Juan comenzó a vislumbrar su antigua narrativa académica tambalearse y dar lugar a un relato mucho más dinámico. Había una nueva emoción despertando dentro de él, la capacidad de asumir riesgos medidos. Con cada acalorada discusión, su autoconfianza comenzaba a proyectarse hacia el futuro. Las disputas ya no eran confrontaciones, sino oportunidades para pulir su pensamiento crítico. Juan se sentó una noche con su cuaderno, intentando aunar sus nuevas ideas. A medida que escribía, comprendió que esas luchas no eran meramente sobre los datos, sino sobre sus propias percepciones de lo que significaba ser un investigador. Esa noche, decidió que no se iba a rendir, que cada desacuerdo sería una pieza de un rompecabezas más grande en la búsqueda de la verdad científica. Sin embargo, mientras exploraban cada nuevo hallazgo, una sombra desconocida comenzó a emerger. En un rincón oscuro del laboratorio, un hallazgo inquietante y sin explicación dejó mermada su confianza, sembrando la duda sobre el verdadero impacto de sus descubrimientos. ¿Y si esto cambiara todo lo que creíamos saber?, pensó angustiado. Aquel era el instante decisivo, el momento de la verdad se acercaba y con él, la necesidad de confrontar lo inexplorado tanto dentro como fuera de sí mismo. Juan pasaba las noches en el laboratorio con la mirada fija en los gráficos que iluminaban su pantalla. La adrenalina de lo nuevo no solo lo mantenía despierto, sino que también lo producía una mezcla de emoción y temor. La revelación de aquellos hallazgos, bañados en misterio, exigía un análisis meticuloso. Sabía que cualquier error podría resultar catastrófico, no solo para su reputación, sino también para su crecimiento personal. La colaboración con su colega había abierto una vía de progreso, pero, al mismo tiempo, había desatado un torrente de inseguridades. A medida que se adentraban en el estudio de los datos, la sombra de su antiguo yo resurgía, recordándole los días en que cada fracaso lo sumía más en la duda. Con cada instante crítico, la pregunta resonaba en su cabeza: ¿soy realmente suficiente? Una mañana, mientras revisaban las últimas muestras, el concepto de responsabilidad compartida comenzó a pesar. La carga del éxito y el miedo al fracaso ya no recaía únicamente sobre él. Se dio cuenta de que su colega también experimentaba la misma ansiedad. En lugar de ver esto como una debilidad, Juan decidió utilizar este descubrimiento como una fuerza. Si ambos podemos compartir las inquietudes, también podemos celebrar los triunfos juntos, pensó. Con esta nueva perspectiva, empezó a cambiar su enfoque en las discusiones. Propuso una reunión diaria breve para revisar los avances, asegurándose de que ambos se sintieran igualmente implicados en el proceso. La decisión no surgió solo de su deseo de colaborar, era un paso hacia el fortalecimiento de su confianza. La vulnerabilidad compartida podía generar un espacio fértil para el crecimiento personal y profesional. Sin embargo, el descubrimiento de los seres antiguos en hielo planteaba una serie de preguntas éticas que no podía ignorar. Cada nuevo análisis revelaba datos que desafiaban lo que hasta entonces creían cierto sobre la historia. Mientras debatían, Juan sintió una presión creciente: debían hacer sus hallazgos públicos o retenerlos hasta comprender completamente sus implicaciones. Ese dilema moral comenzó a corroer su enfoque.
Lo que había sido una emocionante aventura se transformó en un campo de batalla interno. Por un lado, estaba el investigador ansioso por compartir su descubrimiento con el mundo, y por el otro, estaba el hombre consciente de las responsabilidades que eso implicaba. Así, sus noches comenzaron a verse interrumpidas por la insomnio y la incertidumbre. En un momento de claridad, mientras miraba los datos, comprendió que su miedo provenía de la posibilidad de hacer daño más que de su evaluación del trabajo realizado. La necesidad de respuestas rápidas había eclipsado la importancia de la integridad en su labor. Es momento de enfrentar mis propios principios, se dijo. El conocimiento debe ser tratado con cuidado y respeto, decidido a encontrar un equilibrio entre la verdad científica y la responsabilidad ética. Juan convocó a su colega y expuso sus preocupaciones. La conversación fue intensa, pero ambos acabaron reconociendo la necesidad de efectuar un análisis exhaustivo y transparente. La colaboración estaba en su mejor momento, fortaleciéndose a medida que compartían sus dudas y esperanzas, pero en medio de este nuevo entendimiento, una llamada inesperada interrumpió el progreso. Un rival del pasado, con quien Juan había tenido desacuerdos significativos, solicitó una reunión urgente. La inquietud se adueñó de él. ¿Qué buscaría esa persona en medio de su viaje hacia la verdad? La confianza que había ido cultivando podía tambalearse, el futuro de su trabajo y de su desarrollo personal pendía de un hilo. Era el momento de decidir si iba a permitir que su antiguo antagonista influyera en su trayectoria. ¿Qué hará Juan ahora?, resonó en su mente, mientras preparaba la mente y el corazón para el próximo desafío. Juan se encontraba en una encrucijada. Había avanzado de manera significativa en su investigación y había empezado a forjar un vínculo de colaboración efectivo con su colega. Sin embargo, la amenaza de su antiguo rival se cernía sobre él, como una sombra oscura que amenazaba su reciente autoconfianza. Consciente de que sus hallazgos tenían el potencial de revolucionar la arqueología, también sabía que el camino hacia la verdad estaba lleno de obstáculos y la entrada de un adversario podría complicar aún más su travesía. Decidido a no dejar que sus miedos dominen su carrera, se presentó a la reunión con una firmeza renovada. Al encontrar a su antiguo rival frente a él, no sintió el mismo temor que lo había asediado en el pasado. En lugar de eso, se sintió empoderado, consciente de su crecimiento y los sacrificios que había realizado. Estoy aquí para hablar de los hallazgos que hemos hecho, dijo, adoptando un tono que revelaba su transformación en un profesional seguro de sí mismo y sus capacidades. La reunión se desarrolló de manera tensa. Su adversario planteó preguntas difíciles y en ocasiones incluso intentó cuestionar la validez de su trabajo. Pero Juan, lejos de sentirse vulnerable, recordó todas las noches de estudio y las discusiones apasionadas que había sostenido con su colega. Cada pregunta que usted plantee es una oportunidad para reafirmar la importancia de nuestras raíces. Este trabajo tiene implicaciones más allá de lo académico, es sobre comprender quiénes somos, replicó, capturando la atención del resto de los presentes. Juan comprendió que había llegado a un punto de inflexión emocional y profesional. Su rival intentó desacreditarlo, pero cada ataque se transformó en un impulso para demostrar que había hecho su tarea. Mientras sostenía una conversación con otros colegas, sintió cómo se liberaba una presión que había llevado durante años. La confianza que había construido era como un escudo frente a las dudas, y se sintió fuerte al aceptar sus propias imperfecciones y, a su vez, celebrar sus éxitos. Al concluir la reunión, Juan salió sintiendo una mezcla de aliento y fortaleza. Había respondido a la crítica con convicción y había construido un espacio, no solo para él, sino para todos aquellos que también luchaban por su voz en un campo a menudo excluyente. La respuesta de sus colegas fue positiva, lo que le dio una nueva energía para seguir adelante. En los días siguientes, esa confianza lo impulsó a profundizar aún más en sus investigaciones. Se rodeó de personas que lo apoyaban y alentaban a compartir su legado. Javier, su antiguo rival, a medida que se desdibujaba, empezó a mostrar signos de respeto hacia el trabajo de Juan, desdibujando las líneas de una rivalidad que había durado años. Entonces Juan se dio cuenta de que no solo había crecido en forma profesional,
sino también en su capacidad de relacionarse con los demás en su campo. Finalmente, Juan se preparaba para una nueva presentación en un congreso internacional. Esta vez, no solo iba a presentar hallazgos, iba a compartir su viaje como un crisol de aprendizaje y transformación. Cada diapositiva que preparó reflejaba no solo el trabajo académico, sino su vida, su historia y la conexión entre su pasado y lo que había desempolvado en el hielo. Este era el momento de reivindicarse, no solo como un arqueólogo, sino como un ser humano completo, que había encontrado su voz entre ecos de dudas y críticas. En el auditorio, cuando miró hacia la multitud, sintió el peso de su trayectoria apenas empezando a forjarse. Con cada palabra que pronunciaba, estaba construyendo un puente entre su historia y la historia que había desenterrado. La sensación de satisfacción que invadía su ser era palpable. Con cada aplauso que escuchaba, se sentía más en paz consigo mismo, más consciente del valor de sus orígenes y del poder que su voz podía tener. Al final de la jornada, ofreció reflexiones sobre cómo la vulnerabilidad y la autosuficiencia pueden coexistir. No solo somos lo que descubrimos, sino también lo que compartimos y lo que aprendemos de cada error, concluyó, recibiendo un aplauso ensordecedor. Al regresar a casa, Juan no solo sintió que había superado sus límites profesionales, sino que también había establecido un lugar para sí mismo en un mundo donde las voces a menudo eran silenciadas. Había logrado lo que se propuso, desmontar las barreras del juicio y cuestionamiento, edificar su confianza y demostrar que sus raíces eran su fortaleza. Preciso en su lenguaje, se dio cuenta de que cada hallazgo podía ser una historia, y cada presentación, un camino hacia una nueva conexión con aquellos que escuchaban. Juan se había convertido en un verdadero embajador de su legado. Su madre, sentada entre el público, sonreía con orgullo. Ahora, más que nunca, Juan estaba preparado para continuar su viaje, explorando no solo los secretos enterrados, sino también desmantelando los muros que limitaban su potencial. La transformación estaba completa, no había solo logrado ser reconocido, sino que se había reconciliado con su pasado para abrazar un futuro brillante pleno de posibilidades. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y no olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Hagan que su voz cuente.